Hola nuevamente, queridas y queridos estudiantes del octavo año básico de la Escuela San Alfonso. Vamos a ver algunos videos para poder realizar correctamente esta guía que tenemos acá, que se trata de población, muestra, variables y medidas de tendencias simples. ¿Ya? Aquí tenemos el objetivo, ¿ya? Y vamos a ir viendo pregunta por pregunta, y algunas preguntas las marqué yo con rojo porque esas las vamos a ver de forma general, específicamente eh, en un video aparte, ¿ya? Dentro de esta misma entrega de video clases o video tutoriales, ¿ya? Bien, entonces comenzamos por la primera pregunta que dice, número 1. La siguiente tabla de datos muestra los meses en que están de cumpleaños 15 compañeros de curso. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de los que nacieron en mayo? Y atención, aquí vamos a encerrar un concepto clave que es el concepto de frecuencia absoluta, ¿ya? Frecuencia absoluta se refiere a la cantidad, ¿ya? Vamos a escribir la palabra completa mejor. Cantidad de veces, ¿ya? Que se repite un mismo dato. Un mismo dato, ¿ya? Entonces, si me están preguntando por la frecuencia absoluta de los compañeros que nacieron en mayo, ¿ya? Deben buscar acá todos los casos en donde está mayo y contar y responder, ¿ya? Eso sería frecuencia absoluta, es la cantidad de veces que se repite un mismo dato dentro de una muestra, ¿ya? Número 2, dice acá, el mes correspondiente a la moda en la tabla del problema número 1 es, ya recordemos que aquí también tenemos otro concepto clave, que es la palabra moda, ¿ya? La palabra moda corresponde a el dato que más se repite, el dato que más se repite o se repite por sobre los otros, ¿ya? A veces en algunas muestras hay una moda doble o triple, ¿ya? Pero en este caso hay una moda única, ¿ya? Así que hay que ver cuál es el dato que más se repite. Después, en la número 3 dice, la siguiente tabla muestra las temperaturas máximas pronosticadas para la próxima semana, ¿ya? Bueno, aquí tenemos entonces los 7 días de la semana y es importante saber cuántos días me están mostrando. Ya tenemos acá lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ya, y tenemos expresado en grados las temperaturas, ¿cierto? 32 grados, 25 grados, etcétera, hasta el domingo que son 26 grados. ¿Ya? Y acá viene lo que nos están pidiendo, que es, de acuerdo a tus cálculos, el promedio aproximado de estas temperaturas es, ¿ya? Bueno, aquí tenemos dos palabras. La palabra promedio. ¿Qué es lo que tenemos que calcular entonces? Tenemos que calcular la media aritmética, que también se le llama así, o simplemente media, ¿ya? Y eso es sumar todos los números que me están mostrando, ¿ya? O sea, todas las temperaturas las debo sumar, ¿ya? Sumar todos los datos, ¿ya? Y eso después dividirlo por la cantidad de datos, ¿ya? Esa división obviamente me va a dar un resultado, ¿ya? Entonces, si sumamos todos los datos, significa que vamos a sumar 32 grados más 25 grados más 30 más 29 más 29 más 28 más 26, ¿ya? Y el valor que nos salga, lo anotamos en un cuaderno o en otra parte, ¿ya? Y lo vamos a dividir en la cantidad de datos. Como son 7 días, quiere decir que la cantidad de datos es 7, ¿ya? O sea, la suma que nos salga acá, que resulta acá, la vamos a dividir en 7, ¿ya? Ya. La otra palabra que era importante tomar en cuenta es esta palabra que está acá, que es la palabra aproximado. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos sale un número decimal, ¿ya? Si nos sale un número decimal como promedio, ¿ya? Y no están las alternativas, quiere decir que tenemos que redondearlo, ¿ya? Así que mucha atención con su respuesta para después marcar la alternativa correcta, ¿ya? Bueno, después tenemos la pregunta 4, la 5, la 6, la 7 y la 8, que la vamos a ver como una explicación en conjunto de varios conceptos, ¿ya? Así que nos vamos a la pregunta número 9, ¿ya? Pregunta número 9 que dice, ¿cuántas palabras distintas pueden formarse usando única y exclusivamente las letras de la palabra sal? ¿Ya? Bueno, la palabra sal tiene tres letras, ¿ya?
Y aquí vamos a ocupar un ejemplo, un ejemplo parecido, ¿ya? ¿Qué pasaría si nosotros pensáramos en tres letras, como por ejemplo la letra O, ¿ya? La letra L, ¿ya? Y la letra E. Ahí tenemos tres letras, ¿cierto? Uno, dos, tres. Y tenemos que pensar en cuántas palabras podemos utilizar, ¿ya? Usando todas estas letras y palabras que sean con sentido o sin sentido. ¿Ya? A veces hay palabras que no tienen significado en nuestro idioma, ¿cierto? Pero no importa, independientemente de eso, tenemos que ver cuántas palabras se pueden formar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ahora la L la pongo en primer lugar? ¿Ya? La E la pongo en segundo lugar, ¿ya? Y la O la pongo en último lugar. Tengo otra palabra que es la palabra leo, ¿cierto? Entonces ya tengo mi primera palabra, tengo mi segunda palabra, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si cambiamos nuevamente el orden, ¿ya? Y pongo la E primero, pongo la O después y la L al final, ¿ya? Tengo la palabra eol, ¿ya? No tiene sentido, pero ya tenemos tres palabras. Entonces hay que ir viendo cuántas palabras distintas pueden formarse usando única y exclusivamente las letras de la palabra sal, que también son tres letras igual que acá. ¿Qué alternativas tenemos? 3, 6, 9, 27. ¿Ya? Y para eso hay que ir viendo caso a caso, aunque también hay una fórmula matemática en la cual se llega más rápido, pero como son solamente tres letras, vamos a hacer la actividad por ensayo y error, ¿ya? Yo aquí solamente tengo tres letras, pero serán, o sea, tres palabras, pero serán solamente tres palabras, ¿se podrán formar más? ¿Qué pasaría si yo digo, por ejemplo, L, O, E, L, O, E, LOE, también es una palabra, ¿cierto? También es válida y sería mi cuarta palabra. Entonces hay que pensar bien, ¿cuántas palabras finalmente vamos a formar con las tres letras de la palabra sal? ¿Ya? Así que mucha atención con esa pregunta. Vamos ahora con la parte de atrás de la guía de trabajo, ¿ya? Y vamos a la pregunta 10, que dice, ¿cuál es la cantidad mayor de boletos vendidos para la función de cine? Ya, atención. Aquí tenemos un concepto involucrado que se llama diagrama de tallos y hojas, ¿ya? En donde lo que llamamos tallo representa decenas, ¿ya? Y lo que llamamos hojas representan unidades, ¿ya? ¿Qué significa esto? Ya, veamos bien para poder responder la pregunta 10 y la 11 que se responden con esta tablita, ¿ya? Aquí me están mostrando entonces la cantidad de boletos vendidos para una función de cine, ¿ya? Esto se podría mostrar a través de un gráfico o de un esquema circular, ¿ya? De un pictograma, etcétera, pero aquí me lo está mostrando en esta tablita que llamamos diagrama de tallos y hojas. Ya, mucha atención. Vamos a pensar en lo siguiente. El tallo, como dice acá, representa a las decenas. Es decir, en realidad este 1 que tengo acá no vale 1, este 1 vale 10, ¿ya? Este 2 no vale 2, en realidad vale 20. Y este 3 no vale 3, vale 30. Y este 4 en realidad vale 40. O sea que, es decir, que acá tengo 10, 20, 30 y 40, ¿ya? En cambio, si nos vamos a las hojas, estas representan unidades. O sea, efectivamente acá tengo un 1, acá tengo un 1, aquí tengo un 4, aquí tengo un 0, un 2, tengo otro 2, un 3, un 5, etcétera, ¿ya? Pero mucha atención, tampoco no los puedo leer independientemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si acá, a ver, yo tengo un 4, en realidad este 4 no vale 4, este 4 vale 14, lo voy a escribir aquí, ¿ya? Ese 4 vale 14. ¿Por qué vale 14? Porque su tallo es 1. ¿Ya? ¿Ven? Ahí está el tallo y la hoja, o sea, la decena y la unidad. ¿Ya? Si yo pienso ahora, por ejemplo, en este 1 que está acá, este 1 en realidad no vale 1, sino que vale, gracias a su tallo, vale 11. Lo vamos a marcar aquí, anotar ahí. Me quedó un poquitito chueco. Ahí sí. Ya, 11. ¿Se entiende? Entonces acá también este 1 valdría 11, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si pensamos en este 0 que está aquí? Este 0 que está acá, ¿ya? ¿Cuánto vale en realidad según la tabla que estamos aprendiendo? Este 0 vale 20, ¿cierto? Porque su tallo es 2. Su tallo vale 20, ¿ya? Y 20 más 0 es 20, ¿cierto? Ahora, si pensamos, por ejemplo, en este 5 que está aquí, ¿ya? Este 5
ya que es unidad, con esta decena que tenemos acá, vale en realidad 25. ¿Ya? 25. Perdón que tenga esos papelitos ahí en la mesa, que estaba recortando yo para otra videoclase. Ya. Entonces tenemos acá que eso vale 25. Entonces, si ya vamos entendiendo de qué se trata el diagrama de tallos y hojas, nos podemos dar cuenta que en realidad este 1 vale 11, aquí también tengo 11, 14. Después, como pasamos al tallo 2, acá tenemos 20, 22, 22, 23, 25, ¿ya? Después pasamos al diagrama de tallos 3. Entonces este 1 vale 31, acá tengo 32, 37, 37, 37. Y después tengo aquí el 4 como tallo y la hoja 0 significa que juntos forman el número 40. Acá tengo después el 42, el 46 y el 48, ¿ya? Entonces, atención con lo que nos preguntan acá. ¿Cuál es la cantidad mayor de boletos vendidos para la función de cine? ¿Qué alternativas tenemos? 37 boletos, 48 boletos, 54 boletos, 73 boletos. ¿Hay que sumar todo para hacer la respuesta o solamente observar cuál es la mayor cantidad de boletos vendidos? ¿Ah? Así que fijémonos muy bien para poder responder, ¿ya? Ahora, en la pregunta número 11 dice, considerando la tabla del problema número 10, ¿qué cantidad de boletos vendidos fue la más repetida? Ya vamos a encerrar esa palabra, repetida. ¿Qué significa? Que vamos a buscar dentro de las hojas cuál fue la que más se repitió. Yo aquí ya la estoy viendo, ¿ya? Y vamos a responder entonces cuál es la alternativa correcta para que sea verdadera nuestra respuesta, ¿ya? Ya, ahora nos vamos a saltar entonces la pregunta 12, 13 y 14 para verlos, como les decía adelante, en un, en un video donde vamos a encerrar varios conceptos, ¿ya? Y pasamos a la pregunta 15 entonces, ¿ya? La pregunta 15 dice lo siguiente, dice, en un restaurante el menú de almuerzos puede elegirse de acuerdo a las siguientes opciones, acompañamiento, carne y bebestible, ¿ya? Bueno, acompañamiento ofrecen en el menú arroz o pastas o puré, ¿ya? Carne puede ser de ave, de cerdo o de vacuno, ¿ya? Y bebestible para tomar o jugo o bebida, ¿ya? Y la pregunta hay que tomar mucha atención con lo que dice. ¿Cuántos almuerzos diferentes podría pedir un cliente en ese restaurante considerando siempre un acompañamiento, un tipo de carne y un tipo de bebestible? ¿Ya? Bueno, y para poder responder esta pregunta número 15, vamos a ver un ejemplo similar, ¿ya? Pero relacionado con otra cosa. Por ejemplo, con el fútbol, ¿ya? En donde vamos a pensar en... eh, vamos a cambiar de hoja mejor, ¿ya? Vamos a pensar en la indumentaria deportiva o la vestimenta atlética que usan muchas veces los deportistas cuando van a jugar a un estadio de visita o de local, ¿ya? Y para eso tienen diferentes colores de camisetas, ¿ya? O de short o pantalón, ¿ya? Y de calcetas, ¿cierto? ¿Ya? Y para ser un poquito más específico, si pensamos en la selección chilena, ¿ya? Pensamos en alguna camiseta roja, ¿ya? O también la camiseta blanca, ¿cierto? Camiseta roja, camiseta blanca. Y pensamos en el short que puede ser azul, ¿ya? Azul o puede ser blanco también, ¿ya? Blanco, ¿ya? Y puede ser rojo también le vamos a colocar, ¿ya? Y su calceta que puede ser blanca, ¿ya? Blanca o azul también le vamos a colocar, ¿ya? Bien, entonces acá tenemos este ejemplo. Esto es lo que tiene que usar un jugador de fútbol o una jugadora de fútbol, ¿ya? En un partido oficial. Y muchas veces hay intercambio de colores dependiendo de la situación. Y eso es para que no se confundan con los colores de otro equipo. Ya, por ejemplo, si Chile juega contra Venezuela, ya como los colores son parecidos, ¿ya? Chile si va a jugar a Venezuela tiene que cambiar su vestimenta por un color alternativo. Ya me usa la camiseta roja, voy a usar la blanca, ¿cierto? O al revés, si viene Venezuela a jugar
contra Chile, ¿ya? Aquí en Chile, Venezuela va a cambiar su color de camiseta por otro color diferente, ¿ya? Para que Chile juegue con la roja, ¿ya? Pero bien, en el fondo se trata de entender esto. Ahora, la pregunta para entender por qué le estoy explicando con este ejemplo, la pregunta 15 de los almuerzos, hay que pensar entonces en todas las posibilidades. Posibilidades, ¿ya? Que pudieran armarse en el camarín estos jugadores, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿qué pasaría si alguien usa esta combinación? Roja, azul, blanca. Entonces podemos colocar aquí, tenemos la combinación roja, azul, blanca. Y la vamos a abreviar con la letra R, A y B, ¿ya? Roja, azul, blanca, R, A, B. O también, ¿qué pasaría si usa la camiseta roja con short blanco, ¿ya? Y calceta blanca? O sea, tendríamos rojo, ¿ya? Blanco, ¿ya? Y blanco, ¿ya? ¿O qué pasaría si usa la camiseta roja con el short azul y calceta azul? Tendríamos rojo, azul, azul. Y si nos fijamos, cada vez vamos abriendo más posibilidades de combinaciones de vestimenta, ¿cierto? Vamos a colocar aquí también esa palabra, posibilidades o combinaciones, ¿ya? Y así podemos seguir buscando por ensayo y error cuáles son todas las posibilidades que tienen estos jugadores, ¿ya? Si seguimos con la camiseta roja, ¿qué pasaría si ahora decimos que va a jugar con la camiseta roja, short blanco y calceta azul? Entonces colocamos aquí camiseta roja, short blanco y calcetas azules. Y si nos fijamos bien, la idea es que no se repita ninguna combinación. Tenemos entonces rojo, azul, blanco, rojo, blanco, blanco, rojo, azul, azul, rojo, blanco, azul. Ahora, mucha atención. Acá pusimos color azul en la camiseta. No, ¿cierto? Así que también hay que tener cuidado con equivocarse, ¿ya? O acá, por ejemplo, pusimos calceta roja. No. Entonces hay que tener en cuenta eso. Podemos hacerlo por ensayo y error e ir probando todas las combinaciones o todas las posibilidades posibles. Por ejemplo, la camiseta blanca con short azul y calceta blanca. O sea, ahí tendríamos blanco, azul, azul, ¿ya? Y así, tapando esto y teniendo claro todas las combinaciones posibles, podemos ir, entre comillas, jugando a formar otras combinaciones. Por ejemplo, si digo blanco, rojo y blanco, ¿ya? Esa tampoco estaba anteriormente. La cosa es que no se deben repetir esas combinaciones y para eso uno puede hacerlas ordenadamente. O también aplicar una fórmula matemática, ya que aquí solamente yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero hay más, ¿ya? Por si acaso. Hay más combinaciones, son muchas más. Y una fórmula matemática para poder hacerlo es ocupando la multiplicación, ¿ya? Entonces le vamos a colocar aquí espacio muestral, ¿ya? Entonces, si tenemos dos tipos de camiseta según color, ¿ya? Tenemos dos tipos de camiseta y tenemos tres tipos de short según color, ¿ya? Y tenemos tres tipos de calcetas según color, ¿ya? Estamos hablando de los colores solamente. Lo que podemos hacer es, para llegar a la respuesta, es multiplicar las cantidades de cada elemento que se deben combinar, ¿ya? Como hay dos tipos de camisetas, anotamos 2 multiplicado por tres tipos de short, ¿ya? Y multiplicado por los los dos tipos de calceta. Entonces, para eso multiplicamos 2 por 3 son 6, ¿ya? Y 6 por 2 son 12. Entonces, si queremos responder a la pregunta de cuántas maneras diferentes o cuántas combinaciones posibles tiene la selección chilena femenina de fútbol o la selección chilena de hombres de fútbol para presentarse frente a un rival, la respuesta sería 12 combinaciones posibles. Vamos a escribir acá la respuesta, ¿ya? 12 combinaciones posibles, ¿ya? ¿Y cómo lo hicimos? Con la fórmula matemática de multiplicar entre ellas las cantidades de elementos, ¿ya? A esto le llamamos espacio muestral, ¿ya? O bien
también para hacerlo un poquito más entretenido, si tienen el tiempo de hacerlo, ir probando como estamos haciendo acá. ¿Ya? Ir anotando en una parte donde digamos rojo, azul, blanco. Ahí tenemos una. Rojo, azul, azul. Ahí tenemos otra. Después rojo, blanco, blanco. 3. Rojo, blanco, azul. 4. ¿Ya? Después tenemos rojo, rojo, blanca. 5. Rojo, rojo, azul. 6. Después cambiamos de color de acá, de camiseta. Blanca, azul, blanca. 7. Blanca, blanco, azul. 8. Blanco, 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 tenemos 9, ¿ya? Después blanco, rojo, blanca, ¿ya? Blanco, rojo, blanca sería número 10, ¿ya? Blanco, rojo, azul sería número 12, y creo que me salté una que era blanca, azul, blanca. Aquí tendríamos las 12. Entonces, ¿por qué les muestro esto yo? Porque también se puede hacer empíricamente o prácticamente. ¿Ya? Pero eso tarda un poco más, pero ya sabiendo que se puede calcular, también se puede hacer así, ¿ya? Este es el método corto, ¿ya? Método simple que llegamos rápidamente a la respuesta, o también tenemos el método largo que es empíricamente y probando las combinaciones, ¿ya? Eso sería para la pregunta número 15 y espero que la puedan responder muy bien, ¿ya? Ahora vamos a ver la pregunta número 16 que dice, si se recortan en trozos de igual tamaño las letras de la palabra aritmética y se meten en una bolsa, entonces la probabilidad de sacar una letra al azar, o sea, de sacar al azar una letra T es del 2%, 20%, 25%, 8%. Ya. Bueno, esto es un problema de probabilidades, que también lo vamos a profundizar un poco en un próximo video, ¿ya? Y tenemos que pensar en la situación. ¿Ya? Es como una especie de juego, nos están proponiendo pensar en esta palabra, la palabra aritmética, ¿ya? Aritmética, ¿ya? Bueno, esta I me quedó muy cerca de la T. Yo las estoy escribiendo un poquito más separadas porque la idea es demostrar qué es lo que sucede con esto, ¿ya? Lo que me están indicando acá es que todas se anotaron en trozos de igual tamaño de papel, trozos cuadraditos de igual tamaño de papel, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a imaginar que recortamos todas estas letras, ¿ya? Y las metemos en una bolsa, ¿ya? Ahora, tenemos que pensar en primero que nada, o antes que todo, mejor dicho, en cuántas letras tiene la palabra aritmética, ¿ya? Contemos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ya? Tiene 10 letras, son 10 letras, es decir, la muestra es de 10. La muestra, que esa es una palabra también muy importante para esta unidad. Como tiene 10 letras, y sabemos también que hay algunas que se repiten porque no están todas las letras del abecedario, ¿cierto? Por ejemplo, yo no veo la letra P o la letra B, ¿ya? O la letra O, ¿ya? Pero sí vemos acá las que tenemos, ¿cierto? Y como la pregunta está relacionada con porcentaje, ¿ya? Como vemos en las alternativas, la probabilidad la tenemos que pensar en porcentaje. Tenemos que asignarle un porcentaje a cada letra, lo cual va a ser muy, muy simple, ¿ya? Pues estas 10 letras que vemos acá corresponderían al 100% de la palabra, ¿cierto? La palabra está completa, a menos que le saquemos algunas letras, ¿ya? Por ejemplo, ahí yo quité la primera letra y la última y dice arithmetic, ¿cierto? O ahí dice arithmetic, ¿ya? O si yo tapo ahí, dice ritme o itmed, ¿cierto? Pero el 100% de la palabra es todas estas 10 letras. Entonces, si acá sabemos que todas las letras son el 100%, ¿ya? Y son 10 letras en total, lo que podemos hacer es dividir el 100% en la cantidad de letras, ¿cierto? Vamos a irnos un poquito para arriba, ¿ya? Si al 100% lo dividimos en la cantidad, vamos a escribir la división así mejor, horizontal, ¿ya? Perdón. Vamos a borrar acá. Ahí sí. Entonces, si toda la palabra la dividimos en las 10 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar un resultado en donde cada una de las letras equivaldría, o equivale, mejor dicho, al 10% de la palabra. O sea que
esta A vale el 10%, esta R también vale el 10%, 10% la I, 10% la T, 10% la M, 10% la E, 10% la T, 10% la I, 10% la C y 10% la A. Y ahí completamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%. ¿Ya? Y la pregunta que está acá, o el planteamiento que está acá, dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar una letra T al azar? Habría que fijarse en cuántas letras T tenemos aquí. Si nos fijamos bien, tenemos una letra T, ¿ya? Y tenemos otra letra T en la palabra aritmética. ¿Habrá otra letra T más? No, ¿cierto? Tenemos solamente dos letras T. Son dos, ¿ya? Pero la respuesta la tenemos que expresar en porcentaje. Entonces, estas dos letras T juntas, ¿a qué porcentaje equivalen? Está muy fácil de responder ahora esta pregunta. La idea es que ustedes también puedan desarrollarla en la guía o en cuaderno y responder acá, ¿ya? Ahora la pregunta 17 dice, en el Parque Nacional Amboseli, en Kenia, normalmente se desplazan numerosas manadas de elefantes, ¿ya? El siguiente pictograma muestra mes a mes el tránsito de estos paquidermos. Si cada silueta, estas que están acá, equivale ¿a 35 qué? 35 ejemplares, o sea, 35 elefantes. ¿Cuántos elefantes hubo más en octubre que en diciembre? ¿Ya? Atención con ese dato, ¿ya? Es como una pregunta un poco tramposa, ¿cierto? ¿Cuántos elefantes hubo más, ¿ya? En octubre que en diciembre? O sea, tenemos que fijarnos en estas cantidades, la cantidad que nos quiere mostrar diciembre y la cantidad que nos quiere mostrar octubre, ¿ya? Entonces, ¿cuántos hubo más en octubre que en diciembre? Fijémonos bien, aquí tenemos un elefante, dos elefantes, tres elefantes en diciembre. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elefantes. Pero aquí hay un dato súper importante que no se nos tiene que olvidar, ¿ya? Y es lo siguiente, lo voy a remarcar aquí con rojo. Dice, cada silueta equivale a 35 elefantes. O sea, lo que podemos hacer acá es contar de 35 en 35 para saber cuántos elefantes corresponden a octubre realmente y cuántos elefantes corresponden a diciembre realmente, ¿ya? Podemos contar 35 más 35 son 70, más 35 son 105, ¿ya? Más 35 son 140 y así sucesivamente hasta llegar al valor que necesitamos. Y acá también, 35 más 35 más 35. O más simple, ¿cierto? Estamos en octavo año básico, multiplicar la cantidad de de siluetas de elefantes por lo que equivale a cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6 multiplicado por 35 me va a dar el valor de ahí, ¿ya? Y 1, 2, 3 multiplicado por 35 me va a dar el valor de acá, ¿ya? Pero hasta ahí no hemos terminado el problema. Falta esto que está ahí, que ya lo había marcado yo. La pregunta, ¿cuántos elefantes hubo más en octubre que en diciembre? Cuando tenemos una pregunta que aparece esa frase, hubo más, o por cuánto o por cuánto le gana, por cuánto supera, ¿cuál es la diferencia? Cuando tenemos una pregunta así, lo que tenemos que hacer es restar, ¿ya? Hacer una sustracción. O sea, que habría que restar la cantidad total de elefantes de octubre menos la cantidad total de elefantes de diciembre, ¿ya? Así que espero que puedan hacer bien este problema. Vamos al tiro a continuar con los problemas pendientes. Ahora vamos a continuar entonces con las preguntas pendientes que eran la 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 y 14, ¿ya? Y para eso lo primero que vamos a ver es hablar sobre las variables estadísticas, ¿ya? Por ejemplo, a ver, cuando nos preguntan, nos hacen una encuesta, por ejemplo, y nos consultan sobre nuestra edad, ¿ya? O nuestro nombre, nuestro lugar de nacimiento, nuestro peso, nuestra altura, nuestro signo zodiacal, ¿ya? O me toman la temperatura, ¿ya? O me preguntan si tengo el pelo liso o el pelo ondulado, ¿ya? Si soy hombre o mujer, o si me preguntan cuántos hermanos tengo, ¿ya? Todo eso que acabo de nombrar son ejemplos de variables estadísticas
¿ya? Y para que nos vayamos enterando, estamos rodeados de variables estadísticas. Prácticamente todo lo que conocemos, todo lo que existe, se puede medir en variables estadísticas, ¿ya? Y para eso vamos a leer lo siguiente que dice aquí. Una variable estadística es un dato específico que puede caracterizar a toda una población, a la muestra de una población o bien a un sujeto en particular, ¿ya? Recordemos que también vamos a ver esos conceptos, ¿ya? Población se refiere a un total de individuos que comparten una misma característica, ¿ya? Muestra significa una pequeña parte de esa población, ¿ya? Y el individuo sería un elemento de de esa población o de esa muestra, ¿ya? Entonces, las variables se clasifican principalmente en dos, las variables cuantitativas y las variables cualitativas, ¿ya? Estas tienen que ver principalmente con números, ¿ya? Con cantidades. De hecho, la palabra lo dice, cuantitativas. Si lo asociamos a la palabra cantidad, podemos cometer ahí un pequeño error ortográfico de lectura, pero solamente para aprender, en donde podemos decir cuantidad, ¿ya? Cuantidad para recordar que las variables cuantitativas tienen que ver con números o cantidades, ¿ya? Indican datos medibles que pueden ser expresados como números, cantidades o medidas, donde tenemos, por ejemplo, nuestras promedios de notas, nuestra cantidad de hermanos, nuestra altura, nuestro peso, la edad, ya en años que tenemos, ¿qué más? Puede ser el curso en el que vamos, ¿ya? O cuál es la temperatura que tengo, si me enfermé, ¿ya? Y si vamos ahora a las variables cualitativas, ¿ya? Como dice acá, indican cualidades o características específicas que generalmente se expresan como sustantivos, adjetivos, adverbios o gentilicios, ¿ya? Por ejemplo, cuando nos preguntan por la nacionalidad, ¿ya? O en qué comuna vivimos, también, o nuestro estado civil a los adultos, casado, soltero, etcétera. También cuando nos preguntan qué color nos gusta, ¿ya? O cuál es nuestro club deportivo favorito, o cuál es nuestro estilo de música preferido, ya esas son variables cualitativas, ¿ya? Entonces acá tenemos las variables cuantitativas, que son las numéricas, ¿ya? Y podemos ver varias acá, miren. La edad que tiene una niña, la estatura de alguien, el número de hermanos de una persona, el promedio de notas, el sueldo de una persona o el peso de una persona, el dinero de una cuenta de un banco, las calorías que tiene un alimento, la temperatura de alguien o la temperatura del día, ¿ya? El puntaje obtenido en algún juego o en alguna prueba, las distancias que hay entre ciudades u otros elementos, la cantidad de pasajeros que lleva un bus o la cantidad de estudiantes que hay en un curso o el contenido de una botella, etcétera. Todo esto son variables cuantitativas, ¿ya? En cambio, las variables cualitativas, ¿ya? Pueden ser, por ejemplo, en una persona, la nacionalidad, si es chileno, peruano, holandés, etcétera, el sexo o género, femenino o masculino, ¿ya? El signo zodiacal, Aries, Tauro, Géminis, etcétera, ¿ya? El estado civil, ¿ya? Divorciada, soltera, casada, viuda, etcétera, ¿ya? ¿Qué más? La calidad del aire, si es excelente, bueno, regular, el promedio que muchas veces se usa en religión, ¿cierto? Muy, muy bueno, bueno, suficiente, insuficiente, ¿ya? El nivel de enseñanza de una persona, de acuerdo a la edad, ¿cierto? Superior, medio, básico, etcétera. Todas estas palabras que acabo de nombrar corresponden a variables cualitativas, ¿ya? O sea, se expresan con palabras más que con números, ¿ya? Bien, ahora hay que hacer una separación, una diferenciación entre cada uno de estos tipos de variables, ¿ya? Tenemos las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. Aquí yo voy a hacer una explicación bien simple, hay una explicación más profunda, pero yo voy a hacer la explicación un poco más simple, ¿ya? Las discretas son las que pueden expresarse usando números naturales o enteros, es decir, con valores simples, ¿ya? En cambio, las variables cuantitativas continuas son las que pueden expresarse usando números decimales o fracciones, ¿ya? O sea, números racionales. ¿Ya? Por ejemplo, cuando vemos la estatura de alguien, generalmente se expresa con un número decimal. Por ejemplo, una persona que mide 1,72 metros, ¿cierto? O el promedio de notas que puede ser, el promedio de alguien que puede ser 5,678 y eso se tiene que redondear a 5,7. ¿Ya? Entonces ahí estamos hablando de una variable cuantitativa continua, ¿ya? El peso de una persona, si está expresado también con números decimales,
las calorías de un alimento, una temperatura que es exacta también se expresa con números decimales, ¿ya? Distancias o contenido de botella. ¿Ya? Cuando hablamos de decimales o fracciones, hablamos de variables cuantitativas continuas. En cambio, cuando hablamos de variables cuantitativas discretas, hablamos de datos que estamos entregando de manera exacta. Por ejemplo, la edad de una niña, ya, a ver, 11 años. Número de hermanos, 4 hermanos. ¿Ya? Sueldo de una persona, 300.000 pesos. ¿Ya? Dinero de una cuenta, 50.000 pesos. Temperatura, 25 grados. Puntaje obtenido, 45 puntos. Cantidad de pasajeros de un bus, 40 pasajeros. ¿Bien? Son datos que son números naturales, ¿ya? O pueden ser enteros si es que hay algún número negativo en las temperaturas, ¿ya? Entonces, ahora vámonos al mundo de las variables cualitativas, ¿ya? ¿Qué dice acá? Las variables cualitativas pueden ser nominales o pueden ser ordinales, ¿ya? Estas son las que se expresan con adjetivos o sustantivos, ¿ya? Las nominales, como dice la palabra nómina está relacionada con el término nombre, ¿ya? Por si acaso. Pueden expresarse en términos de una misma categoría, pero ninguno es superior a otro, ¿ya? Por ejemplo, si decimos que somos, que una persona es chilena o peruana, holandés, argentino, boliviano, etcétera, ¿ya? No hay un nivel de superioridad, por así decirlo, o de algo más avanzado o menos avanzado, ¿ya? Lo mismo pasa con el género o sexo, femenino o masculino, ¿ya? Lo mismo pasa con los signos zodiacales, ¿ya? No hay ninguno que sea superior a lo otro, ¿ya? O que tenga una categorización de más avanzado que algo que no esté tan avanzado, ¿ya? Lo mismo que acá, una persona divorciada, una persona soltera, casada, viuda, todas tienen la misma importancia. En cambio, una variable cualitativa ordinal, atención con lo que dice acá, puede expresarse en términos ordenados de menor a mayor, dentro de una misma categoría, ¿ya? Por ejemplo, la calidad del aire, ¿ya? El aire puede estar, dependiendo de la contaminación, excelente, bueno, regular, malo o pésimo, ¿cierto? En donde hay una cierta escala de valores que están expresados con palabras, ¿ya? Aquí también, promedio en religión, se supone que lo mejor es muy bien o muy bueno, ¿cierto? Y si vamos, si tenemos algunos errores en las actividades, vamos a ir bajando a bueno, suficiente o incluso hasta insuficiente, ¿cierto? Lo mismo pasa con los estudiantes, ¿cierto? El nivel de enseñanza, ¿ya? Por ejemplo, si un estudiante va en kinder o pre-kinder, decimos que su nivel de educación es parvulario, ¿ya? Si un estudiante va en séptimo básico o en octavo básico o quinto básico, decimos que su nivel de enseñanza hasta el momento es básico, ¿cierto? Si está terminando cuarto medio, decimos que su nivel de enseñanza es medio. Y si está estudiando alguna carrera, en instituto, universidad, etcétera, decimos que está en un nivel superior, ¿ya? Entonces aquí tenemos variables que van en escalas, ¿ya? Pero en resumen, acá tenemos las cualitativas y las cuantitativas, o sea, numéricas, no numéricas, ¿ya? Números naturales o enteros, números decimales o fracciones, ¿ya? Eh, Aquí, cualidades sin escala, cualidades con escala. Ese es el resumen entonces de las variables estadísticas. Espero que lo puedan aplicar en las preguntas número 6 y la pregunta número 7. Y por acá teníamos la pregunta número 13, ¿ya? Así que espero que puedan responder esas tres preguntas con esto que acabamos de ver. Atención ahora, vamos a ver la diferencia entre población y muestra. Y para esto tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Cuando en estadística hablamos de población, nos referimos al conjunto total de individuos o elementos, ¿ya? Que tienen una característica en común. Por ejemplo, los habitantes de un país, las hojas que tiene un árbol o las hojas que tiene un libro, ¿ya? O los vehículos que transitan por una ciudad, ¿ya? Eso le llamamos población, se refiere al total, a todos, ¿ya? Los que comparten una misma característica. Pero para hacer un estudio estadístico, como por ejemplo responder una encuesta, ¿ya? Y llegar a una conclusión para saber una información, una investigación que se está haciendo sobre cualquier tema relacionado con entretención, con salud, con deporte, con cultura, con delincuencia, con política, etcétera, ¿ya? Muchas veces se hacen estos estudios y
se aplican sobre una, voy a escribir aquí la palabra ya, vamos a alejar un poquito la hoja para que se vea más cerca, o sea, perdón, para que se vea más completa. Entonces, para hacer un estudio de la población, se extrae una muestra, ¿ya? Una muestra, que es una parte de la población solamente, ¿ya? Y esa muestra tiene que ser representativa de la población. Por ejemplo, si queremos investigar cuáles son los gustos musicales de los estudiantes de entre 12 y 14 años, ¿ya? De una comuna, ¿ya? Y supongamos que en esa comuna hay 7.000 habitantes y son 800 los estudiantes que tienen esas edades, ¿ya? No hacemos la encuesta ni a los 7.000 habitantes ni a los 800 estudiantes, sino que extraemos a una cantidad determinada, ¿ya? Que podrían ser, por ejemplo, 50 solamente, ¿ya? 50 estudiantes, ¿ya? No se extrae a todo porque sería mucho trabajo, ¿ya? Y al final va cambiando la preferencia, ¿ya? Entonces acá tenemos un ejemplo de muestra, ¿ya? Si nos fijamos bien, acá tenemos 70.000 habitantes y la muestra es de 50. Siempre la muestra es mucho menor que la cantidad total de población, ¿ya? Ahora, supongamos que tenemos un libro, ¿ya? Y un libro tiene 200 hojas y queremos saber cuál es el nivel de humedad que tienen las 200 hojas. Para eso no investigamos el nivel de agua que tienen cada una de esas 200 hojas, el nivel de agua atrapada que tienen esas 200 hojas, sino que investigamos solamente algunas que podrían ser, por ejemplo, unas 15 hojas, ¿ya? Eso sería una muestra, ¿ya? Acuérdense bien, población y muestra. La muestra es una parte de la población que nos va a servir para llegar a una conclusión, ¿ya? Si levantamos, por ejemplo, una roca en algún lugar de la naturaleza y nos encontramos con que debajo de esa roca habitan 15 insectos, ¿ya? Y queremos investigar cuál es su comportamiento frente al calor, ¿ya? Extraemos solamente una parte de esos insectos, ¿ya? Y, y podríamos hablar de, quizás podrían ser unos 30, ¿ya? Una muestra de 30 insectos, ¿ya? Y así sucesivamente. Supongamos que ahora hablamos de 800 vehículos que transitan por una carretera desde las 3 de la tarde hasta las 4 de la tarde, son 80.000 vehículos, y queremos investigar o saber qué marca de neumáticos usan. ¿Ya? Y para eso solamente, en vez de hacer parar a los 80.000 vehículos, ya hacemos parar podrían ser, como son 80.000 y son muchos, podría hacerse una muestra de 50 vehículos, ¿ya? Yo estoy inventando acá números solamente, pero eso es para que quede claro, ¿ya? Tenemos una población, ¿ya? Y acá tenemos una muestra para cada una de estas poblaciones. ¿Y la muestra para qué sirve? Para llegar a una conclusión. Esa es la que nos da una conclusión, ¿ya? Sobre el resto de la población. En relación con la moda, ¿ya? Bueno, la moda es un concepto estadístico que se utiliza en muchas otras instancias, ¿ya? Tenemos que pensar en esto. Si nos fijamos bien, acá tenemos un conjunto de 20 símbolos, ¿cierto? Y son los símbolos que están presentes en un control de PlayStation, ¿ya? Y podemos observar que algunos tienen más presencia que otros, ¿cierto? Por ejemplo, nos damos cuenta que los círculos son solamente 4, ¿ya? Son solamente 4 y las X son 5, ¿ya? Los triángulos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y los cuadraditos son solamente 3. Entonces, si nosotros pensamos en lo que es la moda es el elemento que más se repite. Entonces, en este caso, la moda, ¿cuál sería? Serían los círculos, los triángulos, los cuadrados o las X. La moda en este caso serían los triángulos, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo presente en estadística. Esto se le llama moda simple, ¿ya? La moda sería en este caso los triángulos. Bueno, sobre las probabilidades, ¿ya? Vamos a colocar aquí probabilidades, ¿ya?
Una forma cualitativa de expresarlas, que es bien simple, es usando estas tres simples palabras. La palabra seguro, la palabra probable y la palabra imposible. En donde a veces la palabra probable es reemplazada por la palabra posible, ¿ya? O incluso se hace alguna variación en donde decimos que algo es muy probable o algo es poco probable, para no decir que es seguro o imposible, ¿ya? Bueno, cuando algo es seguro es cuando es 100% factible de que va a suceder, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, voy a lanzar un dado, común y corriente, eso que jugamos siempre, ¿ya? Voy a lanzar un dado de 6 caras, donde tienen los números, donde tienen los símbolos que representan al 1 hasta el 6, ¿ya? Bueno, repito la apuesta, digo, voy a lanzar un dado y en el dado me va a salir un número menor que el 10. Eso es algo seguro, ¿cierto? Porque sí o sí todos los números del dado son menores que el 10, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si yo digo, voy a lanzar este mismo dado nuevamente y voy a apostar de que va a salir un número mayor que el 8, por así decirlo? Voy a lanzar un dado común y corriente de 6 caras, del 1 al 6, y quiero que salga el 8. ¿Cómo será ese evento o ese suceso? Va a ser imposible, ¿cierto? Entonces ahí tenemos los dos extremos. Cuando algo es 100% de que va a pasar, es seguro. Cuando hay cero probabilidades o posibilidades, es algo imposible, ¿ya? Ahora, cuando algo puede que pase o no pase, sea sí o no, no sabemos, ¿ya? Hablamos de que algo es probable, ya que su probabilidad es mayor al 0%, pero es menor al 100%, ¿ya? No lo alcanzan a ver ahí, pero lo voy a acercar un poquitito, ¿ya? Su probabilidad es mayor al 0%, pero es menor que el 100%, ¿ya? Y es ahí donde a veces, dependiendo del 50% de probabilidad de que ocurra algo, hablamos de que si es mayor al 50% es muy probable y si es desde el 50% hacia abajo es poco probable, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, voy a apostar de que al lanzar un dado salga el número 2, ¿ya? ¿Es algo seguro? No. ¿Es algo imposible? Tampoco, pero sí es algo probable, porque puede que suceda o puede que no suceda, ¿ya? Así que mucha atención con eso. Ahora, también las probabilidades, aparte de expresarse cualitativamente, se pueden expresar cuantitativamente, ¿ya? A través de fracciones, ¿ya? De decimales y de porcentajes, ¿ya? Fracciones, decimales y porcentajes, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿cómo lo podemos pensar? Si nosotros observamos una palabra, como habíamos dicho en uno de estos ejemplos que teníamos en la guía, ¿ya? ¿Dónde está la? Acá. Entonces, si nosotros pensamos en lo siguiente, supongamos que tengo una bolsa con algunas fichas, ¿ya? Con algunas fichas de colores, ¿ya? Y las tenemos metidas en la bolsa. Tenemos una roja, otra blanca, una verde y una negra, ¿ya? Y decimos, ¿cuál es la probabilidad de sacar una ficha blanca? ¿Ya? Si nos fijamos bien, de las 5 fichas que tenemos, ¿ya? Hay una sola que es blanca. Entonces la probabilidad de sacar una ficha blanca es de 1 a 5, o de un quinto también se puede decir, ¿ya? En donde el denominador de la fracción representa la cantidad de eventos posibles, ¿ya? Cantidad de eventos posibles, ¿ya? Y el numerador representa la cantidad de eventos esperados, ¿ya? Esperados, ¿ya? Es decir, es lo que yo estoy apostando y es lo que tengo disponible, ¿ya? Entonces, repito, si tengo, si tengo las 5 fichas en una bolsa y voy a meter la mano, ¿cuál es la probabilidad de sacar una blanca? 1 de 5, ¿ya? O 1 es a 5, ¿ya? O un quinto. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de sacar, hago otra apuesta? Digo, voy a meter la mano en la bolsa y voy a sacar una roja. Aquí la probabilidad cambiaría a 2, ¿cierto? Entonces ya no sería un quinto, sería 2 quintos, sería 2 de 5, ¿ya? Ahora, si hacemos una apuesta en donde yo digo, voy a meter la mano en esa bolsa y voy a sacar una ficha de color
amarillo. Como no hay ninguna ficha de color amarillo, la probabilidad sería de 0 es a 5, o sea, de 0 prácticamente. Es imposible, ¿ya? Ahora, si yo digo, voy a meter la mano y voy a sacar una ficha que sea o negra, o verde, o roja, o blanca, la probabilidad es 100% seguro, o sea, 5 de 5. ¿Por qué? Porque repitiendo la apuesta yo digo que la probabilidad era de sacar o una ficha negra, o una ficha verde, o una ficha roja, o una ficha blanca. O sea, todos esos colores ya están dentro de la bolsa, entonces mi apuesta es segura, ¿ya? Son 5 de 5, ¿ya? Entonces, voy a borrar aquí un poquitito, perdón, por el borrón. Vamos a ocupar este corrector. Ahí sí. Ahí sí, ya. Pensemos en lo otro, ¿ya? Bueno, supongamos que hago la apuesta de que voy a sacar una ficha roja. Entonces, los eventos esperados ya sabemos que son 5, porque son 5 fichas, y las fichas rojas son solo 2. Entonces, en forma fraccionaria sería 2/5, ¿ya? Bueno, en forma decimal, la expresión cambia un poco porque aquí lo que tendríamos que hacer es dividir 2 dividido 5. Eso se puede hacer con calculadora, pero si nosotros aplicamos lo aprendido en matemáticas en años anteriores, tenemos entonces que decir 2 dividido 5. ¿Ya? 2 dividido en 5 no se puede porque el dividendo es menor que el divisor. Entonces, como 5 no cabe en 2, hacemos lo siguiente, colocamos un 0, una coma, ¿ya? Y eso me permite al 2 amplificarlo para que se convierta en 20. Y luego de haber hecho ese proceso, puedo seguir dividiendo. Y ahora digo, 20 dividido en 5, sí se puede. Entonces, 20 dividido en 5 son 4 y sobra 0. Entonces, eso quiere decir que la probabilidad de sacar de sacar una ficha roja de esta bolsa es de 0,4. ¿Ya? Entonces, es otra forma de expresar las probabilidades. Aparte de expresarlas en palabras, cualitativamente hablando, ¿ya? También las podemos expresar entonces numéricamente, o sea, en forma de fracciones, en forma de decimal, ¿ya? E incluso también en forma de porcentaje, ya que si tenemos el número decimal 0,4, eso equivale, por regla matemática, al 40%. O sea, existe un 40% de probabilidades o un 40% de posibilidades que yo al meter la mano en esa bolsa, efectivamente saque una ficha roja, ya que cada una de estas fichas valdría el 20%. 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, y todas juntas hacen un 100%. Pero como yo estoy apostando solamente por el rojo, tengo 20% más 20%, eso me da 40%. ¿Ya? Así que ahí tenemos entonces ese ejemplo sobre las probabilidades para poder responder las preguntas vamos a ver, la pregunta número 8 que tenemos acá, ¿ya? La pregunta número 12 que también tenemos aquí, ¿ya? Y la pregunta número 14, ¿ya? Atención acá con este ejemplo, con esta explicación que vamos a ver. Es una situación ficticia, ¿ya? Vamos a pensar en 160 personas que fueron encuestadas, ¿ya? Es decir, una muestra de 160 personas, ¿ya? Que fueron encuestadas de acuerdo a que si vivieran en la ciudad, ya en un departamento, qué animal como mascota preferirían, ¿ya? Y acá tenemos los resultados en donde podemos observar que hubo 72 personas que prefieren tener un perro, 40 personas que prefieren tener un gato, 48 personas que prefieren tener peces, ¿ya? Y 16 personas que prefieren tener algún tipo de ave, ¿ya? Es decir, 4 animales diferentes y están distribuidos en esta forma, ¿ya? Ahora bien, si sabemos que son 160 personas y tenemos claro cuánta cantidad de personas eligieron qué animal específico, 72 personas a los perros, ¿cierto? 16 personas a las aves, 48 personas eligieron peces y 40 personas eligieron gatos, ¿ya? Lo que hay que entender es que los gráficos circulares nos sirven para representar la información en porcentajes. Es decir, esta muestra de 160 personas hay que convertirla a porcentajes, en donde los 160 individuos encuestados corresponden al 100% de la muestra. Es decir, este círculo que está aquí corresponde al número, o mejor dicho, al valor 100%. Entonces, cada uno de estos valores va a terminar representando un
un número específico, ¿ya? Un porcentaje específico. Por ejemplo, ¿cuál es la conclusión? De que estas 40 personas corresponden a un 25% de la muestra. O sea que un 25% de la muestra prefieren gatos, ¿ya? Que el 30% de la muestra prefieren los peces, el 10% de la muestra prefieren aves y que el 45% de la muestra, que son la mayoría, prefieren perros. ¿Ya? Aquí tenemos entonces un ejemplo de para qué se usan principalmente los gráficos circulares y cómo se utilizan y cómo expresan la información. La expresan a través de... Ya, espero que les vaya muy bien con esta guía de trabajo, ¿ya? Que es para reforzar un poco la última unidad, que es la unidad de estadística, principalmente sobre estos conceptos: población, muestra, variables y medidas simples, ¿ya? Así que muchas gracias por atender a estos videos, queridas y queridos estudiantes del octavo año básico de la Escuela San Alfonso.